¿Cuántos vinieron también por una palabra del Señor? Amén. Bueno, voy a invitarte a que cerremos nuestros ojos y dispongamos nuestro corazón y me ayudes a orar para que estos minutos que quedan cierren con un corazón que se va lleno, agradecido y conociendo la voluntad de Dios. Padre, gracias, Señor, por este día, gracias por esta familia, gracias por este lugar, gracias por haber traído a tus hijos hoy, Señor, porque fuiste tú el que los atrajiste a escuchar tu palabra, a hacerles conocer lo que tú anhelas en tu corazón para nosotros, Señor. Espíritu Santo, te pido que me uses, Señor, y que me des de tu gracia, de tu favor, de tu amor, para poder transmitir el mensaje que hoy quieres que tus hijos reciban. Todo pensamiento que diga, pero yo vine a recibir una palabra y se ha pasado el tiempo y no recibo nada, pero aún no se ha acabado, aún Dios tiene algo para mí. Así que en el nombre de Jesús, todas esas mentiras, ansiedad, incomodidad, se va en el nombre de Jesús y declaramos este lugar lleno de la presencia del Espíritu Santo. Y donde está la presencia de Dios, donde está su presencia, hay libertad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele fuerte aplauso al Señor. Bueno, hoy continuamos. Es un reto de 100 días renovando la mente. Y bueno, he estado estudiando, Dios me tiene estudiando mucho cada día su palabra para poderla compartir con ustedes. Y hoy el Señor quiere que conozcamos como hijos de Dios lo que Él anhela en su corazón. ¿Cuántos queremos agradarle a Dios? Durante muchos años vivimos una vida que no le agradaba y Él nos adoptó como sus hijos. Y como todo padre, y como lo dijo mi esposo, anhela que sus hijos crezcan, anhela que sus hijos cuando se enfrentan a batallas, cuando se enfrentan a la vida, salgan victoriosos. Amén, amén. Como padres muchas veces queremos o interferimos en ese proceso de los hijos y no los dejamos madurar, no los dejamos que ellos mismos enfrenten aún los momentos de dolor. Amén, amén. Y cuando llegamos al camino de Dios, cuando Él nos traslada, dice que Él nos toma y en el momento que le damos la oportunidad de recibirlo en nuestro corazón a Jesús, Él hace algo sobrenatural, Él hace algo espiritual que no lo vemos en lo natural, pero sucede. Hay un cambio de lugar. Hay un lugar donde estábamos en oscuridad, en tinieblas, y Él viene y nos traslada del mundo de las tinieblas a un reino, el reino de Jesús. Amén, amén. Pero se trata de todo un proceso en el momento en que Él nos traslada a ese nuevo hogar, a esa nueva familia, a ese nuevo reino. Venimos como esclavos, venimos como gamincitos, venimos como hijos indisciplinados a su familia. Pero ¿cuántos saben que Él es un buen padre?
Pero el buen padre no es ese buen padre alcahueta. El buen padre que me va a dejar seguir cometiendo los mismos errores. No, Él no es ese padre. Y el tema de hoy tiene mucho que ver, mucho que ver. Estudié muchísimas cosas, pero ya Dios, a lo último, con todo esto de celebrar esta paternidad, el Señor me dice, esto es lo que quiero que mi iglesia, que mis hijos entiendan. Y vamos a Romanos capítulo 12, verso 2. Del 1 al 2. Romanos capítulo 12, versos 1 y 2. Y le voy a leer la versión TLA, sobre todo el primer versículo. Y dice, por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada. Amén. ¿Cuántos hemos recibido la bondad de Dios? Claro, estamos aquí porque hemos recibido su bondad. Porque aun cuando éramos esos hijos rebeldes, aun cuando estábamos en nuestros delitos y pecados, ¿se imagina? Éramos unos delincuentes para Dios. Aun cuando estábamos muertos y hacíamos tanto daño a nosotros mismos y a los demás, Él tuvo compasión, Él tuvo misericordia y mostró su bondad y me dijo, venga para acá, venga que yo lo quiero adoptar, así como está. ¿A quién le gustaría adoptar un niño rebelde? ¿A quién? Hoy fue tremendo porque cuando Camilo decía, pueden ir a la casa, pueden ir a comer. Y es muy bueno cuando uno recibe visita, ¿cierto? Y de pronto uno la acepta y esa visita de pronto no es de mucho su agrado, pero uno dice, uy, me voy a esforzar, son 2 horitas nomás, son 3 horitas nomás, es solo un almuerzo, es solo ir a tomar tinto para tratar ese problema espinoso. Pero cuando esa persona que tú sabes que no es tan dócil, cuando ya está crecido, se va a vivir a tu casa y tú le abres las puertas de tu casa. Primero hay que tener un corazón muy grande para aceptarlo y decirle, así como estás, te recibo. ¿Cierto? Porque esa transformación, el hecho de abrirle las puertas de la casa, no significa que esa persona vaya a cambiar. O tal vez sí cambie de la casa y del lugar donde estaba y pasa a morar en otra casa. Pero de ahí, él tiene que empezar una transformación. No es lo mismo cambiar que transformarse. Y el Señor dice, empezando aquí en Romanos, dice a través de Pablo, hermanos míos, todos, empezando por mí, dice Pablo, hemos experimentado la bondad de Dios. ¿Y cómo debo responder a ese amor de Dios? Y dice, hay que hacer 2 cosas. Una, servirle. Amén. Sírvanle. Pero no solamente se queden en el servicio. Dice, busquen agradarle. Busquen agradarle. Usted que saca con un hijo que le sirva, pero que a toda hora está haciendo mala cara. Un hijo que hace por obligación las cosas o que se acostumbró a estar en la casa, a vivir bien, pero no quiere crecer y asumir otras responsabilidades. ¿Eso tendría alegre el corazón del Padre? No. Entonces, esta porción habla de las personas que conocemos al Señor, que hemos experimentado su bondad. Y dice, no solamente, y los que servimos en el altar.
de los que servimos, de los que hemos dicho yo quiero servir al Señor como pastor, como mentor, como salmista. Yo quiero hacerlo. Y empezamos a servirle. Pero Dios dice, no solamente es suficiente que me sirvas, es necesario que me agrades. Quiero que me agrades. ¿Y cómo logro agradar al Señor? Pero dice el Señor, pero tú te quedas es queriendo agradar al que ves. Entonces empiezas a servir para que te vean servir, para que vean cómo cantas, para que vean todos tus talentos. Y todos podemos ver tus talentos. Todos podemos ver cómo te esfuerzas en ponerte una camiseta, cómo te esfuerzas en servir. Pero eso lo hacemos muchas veces solamente para el hombre. Y el Señor dice, pero quiero que subas a otro nivel. Quiero que me agrades, que busques agradarme a mí. Y sufrimos cuando queremos agradar al hombre y el hombre no nos reconoce. Y empezamos a tener problemas porque nuestro enfoque no está en Dios. Y queremos hacer lo mismo que cuando estábamos en el mundo. Buscar la aceptación del hombre, pero ahora cambiamos de escenario. Vinimos a la iglesia a agradar al pastor, a agradar a la gente, porque yo le quiero caer bien a la gente. Porque quiero buscar aceptación de la gente. Pero aquí se trata es del corazón de Dios, del corazón de nuestro Padre. Y él sigue en el segundo, en el verso 2 ahí de Romanos, dice cómo es que él quiere que nosotros le agrademos. Cómo logramos servirle y agradarle de una manera buena, de una manera correcta, que llene su corazón. Y dice en la Reina Valera, no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué me decía Dios? Primero que todo, empezamos a conformarnos al tiempo en el que estamos. El día de ayer, durante toda esta semana, vengo ya también varios días, varios tiempos, abro mi corazón, como sintiendo que me estanqué, que ya no es lo mismo mi servicio a Dios, que ya no trae la misma emoción, que ya no trae el mismo nerviosismo de conquistar nuevas cosas. Y el día de ayer nos invitaron a una iglesia de un pastor amigo nuevo de mi esposo, que completó y nos invitaron a su aniversario 18. Y yo, Dios mío, 18 años. Y nosotros llevamos 7. Y yo personalmente he empezado a sentir que se me van las fuerzas, que no tengo el mismo ímpetu. Y cuando Dios me hablaba de esta palabra, me decía, es que aunque tú te quieras conformar, yo sí quiero que no te acomodes, que no te conformes, que no te adaptes al tiempo y a la situación que estás viviendo. Cuando uno se adapta a lo que está viviendo, cuando uno ya dice, he superado, he alcanzado muchas cosas, a uno se le va el ánimo, se le va la emoción, se le va la expectativa, se le va la fuerza. Y lo primero que dice el Señor, para que me agraden,
primero tienen que entender que no se acomoden al tiempo que están viviendo. A este tiempo, tal vez todo vaya bien. Tal vez tú digas, ya superé el pecado de tomar, de fumar, le estoy sirviendo a Dios, pero me estoy acostumbrando a esa vida, me estoy acostumbrando a danzar, me acostumbro al altar, me acostumbro que cada 8 días vengo a la iglesia y sé que son 2 rápidas, 3 lentas, lo que sea, y me acostumbro a vivir de esa manera. Me coloco como en piloto automático. Estoy en una zona de confort. Y parecemos cristianos, me decía el Señor. Pareces cristiano porque vienes a la iglesia, pareces cristiano porque ya es un hábito, tal vez de vez en cuando orar, leer la Biblia, venir a una escuela de formación. Pareces, pero no eres. Y algo que Dios está determinado es que Dios tiene metas contigo y conmigo. Eso se llama propósito. Dios es un Dios de metas. Y Él quiere que nosotros, Él quiere ver en nosotros esas metas y esos propósitos que Él planeó para nosotros. Pero esto se trata de cooperar con Él. Él no podrá hacer nada maravilloso o más de lo que ha hecho hasta ahora en nosotros si nosotros no seguimos cooperando con Él. Empezamos la cooperación con Él diciendo, bueno, yo me voy a dar la oportunidad y voy a ir a un Peniel, voy a ir a la iglesia, voy a ir a un seminario de parejas, voy a servirle al Señor. Y ahí vamos, y eso es lo que Él quiere. Pero hay más propósito, hay más propósito. Decía Camilito, predicar es fácil. Predicar es fácil y para muchos es un reto predicar. Pero para otros ya se vuelve fácil predicar. Pero ser ejemplo, mostrar en verdaderamente una transformación y ser ejemplo es lo difícil. Y esto no va a durar solamente unos años. El proceso dura hasta que nos muramos. Hasta que las metas y los sueños de Dios, si tú lo quieres y te pones de acuerdo con Él, se vean y se hagan una realidad. Conformarse, aquí la palabra conformarse es adaptar solamente una forma exterior similar a algo. Maquillarse, aparentar, o solamente llegar a una forma en la que parecemos ser cristianos, pero no somos en verdad un Cristo. Y dice, yo no quiero que ustedes aparenten, no quiero que usted se acople a lo que es adecuado, porque así se supone que debe comportarse en su exterior. Eso no es lo que satisface el corazón de Dios. Y cuando llegamos a la iglesia todo parece bien. Cuando llegamos a la iglesia tenemos el cuidado de que no nos vean tal vez discutiendo, de que no nos comportemos de X o de Y manera. Pero quiero decirle que cuando tú vienes cada domingo a la iglesia, Dios no está aquí solo en la iglesia. En Él vivimos, en Él somos, en Él nos movemos. Y al salir de estas 4 paredes, cuando ya no nos vemos los unos a los otros porque tenemos que comportarnos de cierta manera, porque está el pastor, porque está la pastora, porque están las otras personas,
tu corazón y tu comportamiento y mi comportamiento y mi corazón sigue viéndolo Dios. Tú te puedes adaptar. Y el Señor me decía, es como una mutación. Y me hablaba como de los X-Men. ¿Cuántos han visto esa película de X-Men? Entonces, cuando ellos necesitan sacar un poder, se transforman, ¿sí o no? Entonces yo aquí necesito sacar el poder en la iglesia. Soy un X-Men. El poder en la iglesia para que me vean alegre. El poder en la iglesia para que me vean controlado. Y me vuelvo un mutante. El mutante que dice, uy, gloria a Dios, aleluya. El mutante que trata bien a su esposo, a su esposa, a sus hijos. Pero resulta que eso tiene un tiempo determinado, porque ya ese poder que sacas para poder estar bien en la iglesia, se desactiva el poder cuando sales de aquí a las cuatro paredes. Y resulta que sale nuestra esencia en el hogar. Sale nuestra esencia cuando estamos solos. Sale esa parte que no ha logrado ser transformada. Diga, transformada. ¿Sabe lo que significa transformado en el original? Reformado. ¿Y sabe lo que me decía Dios? ¿Con qué me la asociaba? Con el reformatorio. Entonces sale esa parte rebelde que no ha sido reformada. O sea, Dios, aunque tú aquí o yo seamos esos mutantes, el Señor continúa haciendo un proceso porque Él nos llamó para reformarnos. Y estamos en Él para Él tratar de reformar nuestros hábitos. ¿Qué es un reformatorio? Un reformatorio es un lugar donde a una persona se le vive allí y se le lleva para poder tratar, oiga, el diccionario dice eso, para poder tratar de corregir su indisciplina, para poder tratar de corregir su conducta delictiva. ¿Usted sabía que tratar mal a alguien, a su próximo, a su prójimo, es un delito para Dios? Entonces Él nos mete en su familia para que nosotros reformemos ese tipo de conducta. ¿Sabía que atentar contra uno mismo también le duele a Dios? De cómo piensas de ti mismo. Entonces Él dice, yo necesito que usted se reforme. Pero esa reforma no viene solamente por asistir a la iglesia o por ayunar o servir en la iglesia. Esa transformación, dice la condición, dice, para que se pueda ser reformado, solamente para que usted pueda ser reformado, necesitamos renovar nuestra mente. Es decir, solamente con la intervención divina se puede cambiar nuestra vida. ¿Qué es renovar? Es volver a ser de nuevo. Y a Dios le gustan esos casos
que necesitan ser reformados. Y por eso te escogió a ti y a mí. Porque Él se tomó de su trabajo y te dijo: ven, yo te voy a transformar. Y te voy a hacer totalmente nuevo. Así el mundo, la sociedad, tus padres, tú mismo te hayas deformado, yo te quiero volver a hacer de nuevo. Y hacerte alguien que sea digno, alguien que sea admirable, alguien que sea admirable. Pero eso tú lo tienes que comprobar. Tú tienes que comprobar, y yo tenemos que comprobar, que el anhelo de Dios es volverme a hacer de nuevo, y de una manera buena, correcta y agradable. La pregunta es: ¿tú y yo en verdad queremos estar de acuerdo con Dios en que Él vuelva y me haga? ¿Que Él vuelva a hacerme? Porque nos acostumbramos a estar deformados. Creemos que esa es la manera correcta, que nuestra identidad se convirtió en eso. Nosotros mismos dijimos: no, es que yo ya soy mentiroso, es que yo soy amargado, es que yo soy. Pero esa no es la forma que Dios tiene para nosotros. La forma que Dios tiene para nosotros es aquella forma que es como Jesús, en todos los aspectos. No solamente el que hacía milagros, no solamente el que sanaba, no solamente el que liberaba. Eso es una parte de entender el poder de Dios. El mayor poder de Dios es cuando tú permites que Dios te convierta en la persona, en el hijo que Él deseó siempre que tú fueras. Y Él usa circunstancias. Él usa circunstancias en nuestra vida para sacar eso malo que hay en nuestro corazón y poder reemplazarlo con el amor de Dios, con la valentía de Dios, con el honor de Dios, con la dignidad de Dios. Y Él va a permitir en tu vida límites, llegar a límites, para que tú mismo te descubras de cuán equivocado estamos. Y yo no sé por qué situación estás pasando en este momento, pero Dios me decía: están pasando por procesos. Alguien distinguido, alguien honorable, que tiene la capacidad de hacer lo que tiene que hacer y lo que debe hacer. En alguien agradable. ¿Sabe quién es alguien agradable para Dios? Alguien que logra agradar o logra alegrar el corazón de su Padre, aún con medio de esos defectos. ¿Y sabes cuándo lo alegras? Cuando tú dices: voy a colaborar con Dios para salir como Él quiere que yo salga en medio de esta situación, más purificado, más perfecto. ¿Y qué es perfecto? Alguien maduro. ¿Cuál es la meta de Dios? Hacer de nosotros personas buenas, hacer de nosotros personas agradables para Él y personas maduras para Él. Esa es la manera en que Dios quiere que nosotros seamos.
Alguien madura es alguien que ha desarrollado o que ha cumplido todo el proceso, el camino espiritual necesario para llegar a ser el hijo que Dios quiere que nosotros seamos. Y en medio de esos procesos nos podemos cansar. Nos podemos acomodar a decir, ya estoy bien. Hay dos opciones, me decía el Señor. Una, seguir mostrando una careta en la iglesia. Seguir mostrando que todo va bien y que no necesito ayuda ni necesito cambio. Y ahí yo mismo detengo el proceso de Dios. Y lo segundo es quedarme estancado, conforme a cómo estoy. ¿Y por qué empezamos a sentir que se nos acaba la fuerza? ¿Por qué empezamos a sentir de que como si ya Dios hubiese terminado con nosotros? Porque empezamos en un tiempo de estancamiento. Y todo lo que se estanca empieza a morir. Entonces ya no tengo ánimos de venir a la iglesia. Entonces mejor, ¿por qué tú no vienes? Señor, ¿por qué no vienes? ¿O por qué no me llevas? Porque ya todo está, como dice, consumado es. Ya cumplí mi propósito. Y esta semana hablábamos con mi esposo y me decía, sabe, por ahí nos quedan otros 40 años de ministerio. Y yo, wow, santo, todo lo que nos falta. Ayer en ese aniversario de los 18 años yo decía, Dios mío, cuando digamos que llegamos a nuestro aniversario 18, y uno se enfrenta y uno dice, si estos 7 años han sido de pastoreo, de proceso, de morir, y de muchas veces decir en mi caso personal, ¿y quién soy yo ahora, Señor? Porque no tengo el control de nada, no sé. ¿Será que esa identidad que tú pensabas que tenías, que cuando controlaba, por ejemplo, yo todo, entonces decía, tengo esa fuerza para hacer las cosas porque yo tenía el control? Pero como ya no tengo control, entonces me siento débil. Antes todo lo ganaba con mentiras y ahora ya no digo mentiras. Y ahora, ¿cómo logro las cosas? Antes trabajaba duro y me quedé sin trabajo, y ahora ¿cómo me vas a alimentar? ¿Cómo me voy a alimentar? Porque todo lo hacíamos nosotros. Pero cuando empezamos a hacer las cosas a la manera de Dios, es muy diferente y empezamos a sentirnos como desubicados. ¿Tú lo harás por mí? Porque hasta para recibir, amados, se necesita humildad. Para recibir se necesita humildad. Es que no me lo he ganado, es que no me lo merezco. Y esa es una mentalidad que el Señor necesita cambiar para que podamos vivir como a Él le agrada. Y en medio de esos procesos, tú puedes estar diciendo, ¿por qué estos procesos tan duros? Y puedes estar sintiendo que te mueres en ese proceso. Te puedes estar sintiendo estancado, sin ánimo. Puedes estarte cuestionando del por qué esa situación, si eres hijo de Dios. Pero vengo a decirte de parte de Dios, porque esa situación, porque esa persona, porque ese sentirte tal vez estancado y sin fuerzas, esa situación te está llevando a ser más como Él quiere que tú seas. Así que no desmayes. Cuando tú logras entender que Dios no es un Dios
que se conforma porque te quiere ver mejor como un buen padre, entonces tú aprendes a entender que esa situación no te va a destruir, esa situación te va a acercar mucho más al corazón del Padre. Porque ese es el amor de Dios. Porque el amor de Dios no se cansará nunca, nunca de vernos a ti y a mí totalmente liberados, totalmente transformados, totalmente en victoria. ¿Se va a tardar toda tu vida? Sí. Toda tu vida, porque siempre habrá algo nuevo que descubrir de Dios y de ti. Hasta ahora has roto algunos límites, pero yo te digo de parte de Dios, falta mucho camino por recorrer. Esther llegó al palacio y ella pensó que iba a reinar y que ya estaba libre, pero llegó un momento en que fue probado y le dijo: quiero que subas de nivel. Te llegó el momento en que esa autoridad que te di en el lugar que te puse para hacer algo más grande, y ella le dio miedo y tuvo que entrar en ayuno y en oración para llenarse de valor y pasar a la siguiente etapa. Abraham, a sus 75 años, después de que su hijo adoptivo Lot, que era su sobrino, decidió partir porque tenían muchos conflictos, entró en depresión y se metió en su tienda. Y Dios le dijo: ¿qué haces aquí, Abraham? ¿Tú piensas que porque él se fue ya no hay esperanza? Sal de la tienda, mira al cielo y mira las estrellas y cuéntalas, y si las puedes contar, así será tu descendencia. Siempre Dios nos va a llevar a más. El profeta Elías había acabado de matar a su peor enemigo, a demostrarle al pueblo que Dios era un Dios real. El profeta de fuego había hecho sacar fuego literal del cielo. Y cansado, se metió en una cueva. Y el Señor le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Come de mi palabra, come de mi cuerpo, bebe, fortalécete, porque largo camino te espera, porque tienes que dejar un legado, porque tienes que dejar un Eliseo. Y lo pidió por 2, 3 veces. Y el padre quedó callado y le dijo: no, no hay otra forma. El que calla otorga. Y Dios calló. Y le hizo entender a Jesús que era necesario pasar por la cruz para que tú y yo disfrutáramos del amor del Padre. Vuelve a cobrar ánimo. No te conformes. No te conformes. Porque Filipenses 1:6, el mismo Pablo que le habló a los romanos, le estaba diciendo a sus otros hijos espirituales: porque ¿sabes qué? Estoy seguro, hijos, seguro que el que comenzó la buena obra en ti, la perfeccionará.
Porque tu seguridad y mi seguridad no está en tus capacidades, no está en tus fuerzas, no está en tus limitaciones. Está en lo que Él ha pensado de ti y de mí y en lo que Él va a hacer. Si estás cansado, como sea que vengas a este lugar, solo ponte delante del Señor y dile: cumple tu promesa, termina la obra. Y que yo empiece a ver esa situación, esa circunstancia como parte de este proceso. Yo me dispongo a creerte. Amén. Amén. Y eso es lo que agrada el corazón del Padre. Amén. Padre, en esta hora, Señor, estamos delante de